Bueno, buenos días a todos. Estamos un día sábado, 12 del mediodía. El señor que tienen adelante es el profesor Mario Di Santo, que nunca sé si escribo bien el apellido, si es Di Santo o Di Santo todo junto. Di separado santo. Ah, Di separado Santo. Bueno, creo Las que, dos mayúsculas. bueno, no necesito presentarlo mucho. Yo es más, voy a hacer que se presente él mismo, porque que lo presente yo no tiene mucho sentido. A mí me gusta molestarlo, como me gusta molestar a todo el mundo, pero bueno, ya es inmune a mis molestias, creo. Ya no lo puedo molestar mucho más. Así que, bueno, con ustedes el profesor Mario Di Santo, muchas gracias por darme un espacio y darme un poco de tu tiempo, ¿sí? Y bueno, yo a Mario lo conozco hace casi más de 17 años que lo conozco, sí, 17 años. Sí, sí. Así que me decían, ese que está acá, ese es Mario Di Santo, ese te va a volver loco cuando te toque. Creo que es el IPEF viejo, Ale, ¿eh? En el IPEP viejo, sí, Claro, sí. en el IPEP viejo. Bueno, hola Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, Ale. Estoy bárbaro, la verdad. Estos tiempos me sirvieron, resetean la cabeza. Lo único que no es felicidad completa porque sabes que todo el mundo, la gran mayoría, la está pasando mal. Por lo tanto, por más que yo he estado bien, no muy afligido por la realidad que viven los otros. Lo que pasa, me da la impresión, no me da la impresión, es una cuestión certera, es objetiva, o lo más objetiva posible, que ninguno de nosotros esperó que fuera una cosa tan larga. No fuimos entendiendo lo que era y cómo se iba a dar. Correcto, y bueno, es como que el cerebro se ha ido adaptando a poquito, nos hemos ido adaptando un poquito a las noticias que se van dando cada 14, 15 días. Entonces, sí, es como que oscila el estado anímico, 2 días bien, uno que te levantas medio mal, pero más allá de todo, el tener motivaciones desde el punto de vista intelectual sirve cualquier cantidad en etapas como esta. ¿A vos te Toda ha la, pasado? ¿Has sentido que te ha afectado el humor en algún momento? No, no, al contrario, ha mejorado, creo, Ale, porque no tenés la conflictividad de la vida laboral cotidiana. Como en mi casa estamos con mi hermana, mi hija, nos llevamos muy bien, nos matamos de risa, nos apoyamos mucho, está la biblioteca, todo ese tiempo que durante años decís, pucha, ¿cuándo tendré tiempo para leer tal libro, para procesar tal información, para ponerme a armar mejores PowerPoint en esto o en lo otro? Bueno, ahora lo tuve. Por eso el día transcurre con mucha riqueza desde el punto de vista intelectual, desde el estímulo intelectual. Y sin querer, me parece que es como que, no sé qué mecanismo adaptativo en nuestra biología habrá, pero empezás a sistematizar, aunque estés todo el día adentro, el día, claro, hasta tal hora, con flejes o bisagras a partir del momento en que arranca una nueva etapa del día, ¿no? Así que es como que sin querer te auto-organizás y hasta estructurar para un rendimiento más eficiente desde el punto de vista intelectual. Marcás hitos, momentos del día, subí a la terraza, entrenaba a las 7, volvés, te bañás y ya arrancó otra parte del día que te sentás en la computadora. No sé, la verdad, hasta no sé si voy a extrañar esta etapa de no digo que es encierro bajo ningún respecto, sino de interioridad, de mucha interioridad. A mí me pasa lo mismo. Yo traté, viste, de que mi rutina no cambie para nada. Yo me sigo levantando a la misma hora que me levanto siempre. Si no estoy dando clase, estudio. Si no estoy entrenando. Si no estoy entrenando, estoy inventando algo. Pero si el día pasa muy rápido, eso es cierto, es muy intenso. Más, tenés razón vos. Una vez que como que la mente se adapta al contexto, es como que se vuelve más dinámico, mucha intensidad. Sí, totalmente. Aparte, sin haberlo racionalizado, creo que sería una pérdida tremenda de oportunidad desde el punto de vista del aprendizaje, extender el periodo de lamentarse y protestar y ser rebelde con respecto a la situación. Me parece lo antes posible, ¿viste? Organizarse, aprovechar los tiempos
y hacer lo que sabemos no vamos a tener tiempo de hacer cuando todo arranque su ritmo normal. Por lo tanto, es una tremenda oportunidad de aprovechar para estudiar a algunos autores que tenés que hacerlo con horas y horas de alta concentración, que no podés leerlo en los tiempos libres de los bares, ni tampoco en las esperas de los aeropuertos. Ha sido un periodo realmente muy lindo de estudio, sobre todo de estudio y de traslado de ese estudio que te debe pasar lo mismo, Ale, a modelos comprensibles a los demás. Porque nosotros estudiamos para enseñar también. Mirá, iba a empezar por otro lado, pero en lo que hablaste anoté 3 preguntas rápidas, que no son rápidas de escribir, no rápidas de contestar. No. ¿Por qué? A ver, yo quiero saber algo. En realidad creo que sé la respuesta, pero por ahí yo lo que pretendo es sacar al personaje, ¿sí? Sacar al personaje y mostrar a la persona y los fundamentos de la persona. ¿Por qué la persona es como es? Dentro de lo que quiere expresar, obviamente. ¿Por qué es para vos tan importante el aprendizaje? Porque es una palabra que si vos escuchás tu discurso, aparece unas 5 palabras, aprendizaje, 5 palabras, aprendizaje, 5 aprendizaje. La palabra aprendizaje para vos se ve que tiene un significado muy importante. ¿Por qué? A ver, probablemente sea... voy a largar toda una serie de enunciados que después habría que conectarlos. Hacé lo que vos quieras, sos libre. Sos libre. Totalmente. Creo que en primer lugar, bueno, viene de la tradición familiar. Este, nos criamos de chicos en un ambiente de altísima estimulación en cuanto a lecturas, estímulos perceptuales y desafíos. Recuerdo, bueno, la figura de mi padre, que era muy pujante en cuanto a su profesión, y permanentemente reconocido por su creatividad, su originalidad. Eso sin querer es como un alma en herencia que lo llevas. Los recuerdos de mi madre, que era todo el tiempo, desde niños, trayéndonos del centro libritos y leyéndonos, y después cuando aprendimos a leer, leyéndolos nosotros. Recuerdo de cuando era chico, tanto antes que se muriera mi padre como después que se muriera mi padre, el apetito insaciable por la lectura. Era pedir a mi mamá que me compre tal cual tomo de esa colección y esperar con ansias que lleguen para, ¿viste?, empezar a leerlo y no parar hasta que terminara. Eso y luego el entrenamiento. Probablemente, de alguna manera, algunas dificultades respecto a la interacción social. Si bien siempre me llevé bien con mis compañeros de la escuela, nunca hubo problemas y nos queremos mucho, yo cuando era chico era miope. Entonces en esa época, que no había lente de contacto, habré tenido 9, 10 años de edad y ya empezaba con los problemas de miopía y me ponían esos anteojos. Una de las cosas que recuerdo, Ale, era el bullying espantoso, ¿viste? Eran unas cargadas espantosas, sentarse alrededor de mi banco a saltar gritándome cosas feas, 4 ojos, ultra 7, qué sé yo, 1000 cosas me decían, y ver a mis compañeras también participando de esa burla. Creo que una de las cosas que me salvó en relación a toda esa tortura que sufrí cuando era chico fue la lectura y la gimnasia. En la gimnasia encontré el ámbito de rescate, probablemente como la gimnasia no tiene tanta dependencia exteroceptiva y los interoceptores marcan la posibilidad de buenos aprendizajes, la dificultad de la visión exterior me llevó sin querer a la gimnasia, como me pudo haber llevado en una de esas a la natación. Y ahí empezar a destacarme en algo y sentir que básicamente no estaba en semejante interioridad de condiciones. Entonces recuerdo que aproximadamente hasta ingresar al profesorado de educación física,
la lectura y el entrenamiento eran los ámbitos de salvación. No iba a Y, fiestas, no salía a boliches, no me gustaba nada de eso, me sentía incómodo, y era entrenar. Hasta recuerdo con mucha alegría los días sábados que íbamos a entrenar al gimnasio de la Universidad Nacional de Córdoba, que ahí se juntaban Pelato, Ponce, Higa, etcétera, etcétera, y era un entrenamiento de 4 o 5 horas, y volver destruido a mi casa de cansancio y disfrutar el descanso un sábado a la noche. Entonces, es como que el estímulo de la lectura y el entrenamiento y la originalidad fueron de alguna manera salvación. Lo otro que te puedo agregar, Alex, que siempre he sido un descreído de la enseñanza. Sí, creer en el aprendizaje. Creo que aprendemos, sobre todo cuando no se proponen enseñarnos. Entonces, a lo largo del tiempo he como cultivado una posición bastante opuesta al modelo de enseñanza. Creo que cuando nos proponemos enseñar es cuando menos conseguimos que la gente aprenda. Y si creamos contextos, y dentro de ese contexto está la seducción por algo, me explico, esta empatía o esta mímesis que tenemos respecto a la figura de una persona, eso por sobre todas las cosas nos induce a desear aprender. Entonces, creo básicamente que la educación se ha transformado, sobre todo en nuestra casa de estudios, en una hipertrofia sin sentido de la enseñanza, en desmedro del proceso de aprendizaje. A mí me fascina el aprendizaje. La enseñanza me aburre irremediablemente. perdón, para que se aclare, porque por ahí el que lo escucha así a pelo volado no. Te apasiona aprender, pero te apasiona aprender para poder hacer cambios en otros, en vos y en otros. Eso es un aprendizaje también. O sea, a vos lo que te molesta es la estructura actual en cómo se enseña. Los Seguro. vehículos, el contexto y la ideología que sostiene la enseñanza. O dicho en otros términos, Ale, mi pregunta es cómo activar o generar el deseo de aprender en el otro sin enseñarle, simplemente a partir del cultivo de contextos, simplemente a través de otro tipo de inclinaciones o tendencias. Vos sabés que yo sostengo la teoría, después la literatura apoyó. ¿Viste que vos pensás algo y a veces no encontrás la respuesta mucho después? Capaz que no tal cual vos lo pensaste, pero era por el camino que uno enseña y la gente aprende más por la educación no intencional. Si yo te digo Claro. no fumes y mi hijo me ve fumando, va a aprender que eso es una contradicción. Entonces fumar está bien dentro de la contradicción. Y aprendemos Sí. que la contradicción es normal. La contradicción es una cosa que es la oposición digamos, en el contenido de veracidad de los enunciados. La incoherencia es la oposición entre lo que decimos y lo que hacemos. Contradictorios somos todos, porque no tenemos una infalibilidad tan precisa en nuestros centros de elaboración del lenguaje como para tener una línea perfecta todo el tiempo. Otra cosa es la incoherencia. La incoherencia es ya más objetable, es la oposición entre lo que hacemos y decimos. La contradicción es humana, como decía Alejandro Lerner. El problema es la Vos, incoherencia. vos ves hechos de incoherencia constantes que te hagan ruido. Sí, por supuesto. Está todo el tiempo, está presente prácticamente en todos los ámbitos, claro, y obviamente son difíciles de detectar. Nosotros también podemos tener, yo también puedo tener toda una serie de incoherencias, mayor o menor medida, pero permanentemente estar reflexionando acerca de vivir como se piensa o pensar como se vive. Y si vivimos como pensamos, también dentro de ese pensar está el análisis de hasta qué punto el cómo vivimos es una cascada coherente, es una proyección, una prolongación viable de la manera en que pensamos.
vivir como se piensa es difícil, pensar como se Oh, vive, todo el mundo lo hace. uf, vivir como se piensa es muy complejo. Es muy Y complejo sobre pensar, todo y porque hay pensar cómo se vive es lo más fácil. Es lo más fácil, porque acomodas tu cerebro a tu ámbito de confort. claro, haces un discurso. Ahora que está, Totalmente. ahora que está tan de moda la palabra y el concepto de discurso, un discurso, un discurso, un Sí, sí, sí. discurso. Un Vos discurso que describís, en realidad te calma, un discurso que necesita tu cabeza para no sentir culpa o lo que fuere. ¿Sí? Es verdad, tal cual. ¿qué puedo preguntar de tu papá? Porque yo te he escuchado durante los años nombrarlo mucho a tu papá. Exactamente. Me podés contar de tu papá? Sí, claro que sí. Mi viejo, bueno, falleció muy joven, a los 46 años, yo tenía 9. Me tocó una experiencia extraña que fue encontrarlo muerto al lado de la cama y tener que avisarle a mi mamá que el papi estaba tirado al lado de la cama con un chorro de sangre saliendo de la oreja. Eh, era muy chiquito. Esa fue un 15 de noviembre, mi hermana, mi hermano y otros se han venido a perseguir a un caballito, teníamos un pony que se escapaba cada 2 por 3 a la siesta, así que ¿De me dónde quedé sos con mi vos, mamá. Mario? ¿De dónde sos? ¿Vos sos de Córdoba Capital? ¿Vos sos Córdoba. nacido en Córdoba Capital? Sí, nací en Alberdi, nací a 3 cuadras donde vivo, en la clínica Parvus, que estaba en la calle Santa Rosa, antes de la Plaza Colón. Otra Después Córdoba. ¿cómo? Otra Córdoba era. Otra Córdoba La era. otra Córdoba, después me crié en San Vicente hasta los 6 años de edad y después fuimos a una zona cerca de la Academia Argüello. Y así que bueno, recuerdo de antes del fallecimiento de mi papá cuando éramos chicos, mi papá era profesor de educación física, después hizo medicina, llegó a ser director del profesorado de educación física y de la dirección de educación física de la provincia, y después se dedicó enteramente a la medicina. Era una figura imponente, era muy buen tipo, era muy querido y se lamentó mucho su pérdida. Era tremendamente estudioso y creativo. Hace poquito, hace 3 años, la Sociedad Argentina de Patología de Columna nos convocó en un congreso y se le entregó el premio de un reconocimiento post-mortem por sus técnicas. Fue creador de las barras para escoliosis, con herramientas absolutamente rudimentarias, con cosas que él diseñaba, era creador de instrumental, hizo cosas que ni siquiera hoy se hacen, con una creatividad fuera de lo común y con podríamos decir, un animarse a hacerlo, en épocas en donde obviamente no había la represión en cuanto al animarse que podemos tener ahora. Era un Recuerdo rebelde. cómo Básicamente era un rebelde. era también un rebelde, pero claro, no era un contexto en donde como el de hoy vos hacías A, B, C y ya pum pum te atacan de todos lados. Recuerdo varias cosas de mi papá. Primero, bueno, era era fuertemente patriarcal la familia. Por supuesto, te sacudía un cachetazo cuando hacías algo incorrecto, no había ningún problema con eso, un cachetazo de enseñanza, ¿no? Pero era una persona muy, muy dulce. Eh, y estimulaba mucho al movimiento, permanentemente nos enseñaba cosas, nos enseñó a nadar, nos enseñó a hacer verticales para caernos del trampolín a la pileta, media luna, mil cosas, jugar al fútbol. Y también recuerdo esto anecdótico, una vez pasaba caminando, le estaba sentado en la cama con esos cassettes, viste, esa reproductora de música que le ponían cassette y que se adelantaba corriéndolo. O con la virome. Exactamente, con la Virome. Y ahí yo habré tenido 5 años de edad, 6, y me empezó a estimular la música clásica. Entonces pasé y digo, papi, qué lindo que es eso. Y era el primer movimiento de la séptima de Beethoven. Recuerdo, papi, que nos quedamos escuchándolo hasta el final, la sinfonía entera, sentado uno al lado del otro, al lado de la cama, 6 años de edad. Entonces, junto de pronto mi vieja, que nos estimulaba tanto desde la lectura, esa tendencia quedó ya prácticamente de por vida. Aún hoy,
sigo enterándome de cosas muy lindas de mi papá, de los grandes gestos de amistad que tenía, de las cosas increíbles de hombre que hacía. Así que es un tremendo legado y al mismo tiempo una responsabilidad. ¿Vos encontrás cosas tuyas que son de tu papá? ¿Encontrás cosas en vos que son... Yo, Claro, por ejemplo, encuentro cosas de mi vieja en mí, o encuentro cosas de mi abuelo en mí, en gestos, en pequeños gestos me doy cuenta. sí, 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 seguro, es lo que Papini llamaba el alma en herencia, ¿no? Aunque no la quiera recibir, digamos un alma en herencia que se empieza a manifestar a través de gestos, cosas que no podés explicar de dónde sale. Creo que heredo. Mi papá era estudioso, pero era muy práctico, claro, era muy operativo, era traumatólogo. Creo que la tendencia al estudio, a la inclinación filosófica es heredada de mi abuelo. Parezca, costó mucho en esas épocas en Italia, comienzo del siglo, estudiar para sacerdote. Sin embargo, pero después empezó a abandonar los hábitos y empieza a militar en el partido en contra de Mussolini. Y como perseguido Ajá, político tuvo que venirse ajá. para Argentina. Ahí es donde él ya se había más, el último fue. Y entendemos que un poco la inclinación al estudio filosófico viene de esa raigambre de abuelo paterno, que obviamente había mucho de teología y de filosofía. Ah, acá estamos. Sí, perdón, Mario, no, viste que el internet de todo el mundo no está andando de lo mejor No, posible. sea, no te das problema. Quedamos en que recibiste la herencia por el gusto, por el estudio y por la filosofía de parte de tu abuelo. Claro, que creo ahí contaba cuando se cortó que mi abuelo estudió filosofía y teología en Italia, Ujú. se gradúa como sacerdote, pero al poco tiempo abandona los hábitos y empieza a militar en contra del partido de Mussolini. Y como se postula como alcalde de su pueblo, pero en contra del partido de Mussolini, y empieza a ser perseguido político y se tiene que venir para Argentina. Así que ahí cuando llega a Argentina tiene el resto de sus hijos, así que pensamos que probablemente pueda llegar a ser por esa conexión con el abuelo paterno, la inclinación al estudio de la filosofía, la atracción por la filosofía, Sí, probablemente. yo creo que heredé mi capacidad de escribir algunas cosas de mi abuelo paterno, que era ¿Puede ser? profesor de letras de español, venido. Ah, mira, Entonces creo que Don González, como mira Brasil. vos, Así creo lo que debe haber estudiado mucho a Miguel de Unamuno, seguramente. capaz, andás a ver. Mira, eh, vamos a hablar de algo que a mí me interesa mucho porque yo considero que a mí me salvó la vida y creo que es tu primer amor y tu verdadero amor, que es la Ah, gimnasia. seguro. Vamos a hablar de Digo, ¿por qué me salvó la vida? Porque a mí la gimnasia me encuentra a los 14, casi 15 años y fue un cambio en mi vida, fue un antes y un después en mi vida de eso. Junto con un secundario maravilloso que era un colegio agropecuario, pero la gimnasia es como vos me dijiste una vez, si yo tuviera que volver un momento en mi vida atrás, volvería al momento en que hacía gimnasia, en que tenía que armar la barra en el gimnasio viejo, etc. A mí me pasa lo mismo. Yo Que volvería a teníamos la que descubrir gimnasia. los elementos y bajarlos. Yo Sí, volvería a la gimnasia y lo haría toda mi seguro, vida. Y volvería seguro. feliz con los dedos rotos, volvería feliz. Contame un poco de la gimnasia. ¿Cómo empezaste la gimnasia? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que viviste? Fue muy lindo, fue, bueno, en el mes de febrero, cuando mi papá muere en noviembre, pero en febrero ya mi madre nos lleva a mi hermano y a mí. Mi hermano era un año, casi 2 años menor que yo. Yo tenía 9, mi hermano tenía 7. Nos lleva a hacer gimnasia con Tulice. Tulice el mes de febrero daba preparación física como una pretemporada en un gimnasio del centro llamado Núcleo, con su equipo de gimnastas.
En ese equipo de gimnastas, por ejemplo, era la generación, la camada de Walter Gialdi, Omar Sereno, Ronco, Nagamura. eh, ya no estaban, porque estaba también Oscar Sandrín, era un poquito más grande, Oscar, que Walter y que Omar Sereno, y ya no estaban en ese grupo ni Pelato, ni Iga, que eran mucho más grandes y estaban abandonando la gimnasia, ya dejaban. Cuando arranca marzo, ya nos trasladamos al gimnasio provincial del Parque Sarmiento. Y nosotros vivíamos en Villa Belgrano y teníamos doble escolaridad. Por lo tanto, durante muchos años de la vida, era así. Llegábamos a casa a las 4, 5 menos 20. 5 menos 20. Eran 20 minutos para sacarse la ropa, ponerse la de gimnasia, tomar la leche y salir a esperar el 162 en la línea G para llegar 6 menos 10 a la Plaza España. Tener las 2 horas de gimnasia y después tomar y llegar 9 de la noche, cenar, ponerse a estudiar para el otro día. Y eso fue años. Hicimos 2 años o 3 con Tulice, y Tulice se va al Club Instituto. Empieza a desarrollar toda su actividad en el Club Instituto. Y ya para nosotros era 2 ómnibus, entonces decidimos con la mami seguir en el gimnasio provincial. ¿Y quién es el que viene a secundar a Tulice? El Japo Higa, Juan Carlos Higa. Y a partir de ahí empezamos todo el proceso con el Japo. Como 4 o 5 años con el Japo los lunes, miércoles y viernes. Y después a poquito, como mejorábamos el rendimiento, los martes y jueves complementábamos a veces con el Hugo Pelato en el Güemes. Entonces, el amor a la gimnasia, mi primer nacional salí último. Me fui a Buenos Aires y quedé último, de 10 quedé último. Y después, un par de años después, 2 o 3 años después, pude lograr quedar primero en un nacional. Pero siempre como gimnasta, digamos, nada que ver con lo que es ahora, y después hubo chicos realmente muchísimos mejores. Y la gimnasia representó para mí el amor realmente más grande, el amor más grande cuando yo salgo campeón nacional cuando estaba en 5º año de secundario, ya en el Carbó. Así que fue algo hermoso. Y bueno, los amigos de la gimnasia siguen intactos. El Japo actualmente trabaja con nosotros. Por lo tanto, la gimnasia es como que representó el gran amor de la vida. Te cuento algo, Ale, aparte. Antes de gimnasia artística, hacíamos mucha gimnasia. Ulises no nos dejó tocar un aparato, hacíamos suelo, salto y gimnasia hasta octubre. Ponele. Fue la primera vez que me subí un caballete en octubre, habiendo empezado en febrero. Y yo también hice mucha gimnasia básica, con Tulice y después con capacitación. Tomé capacitaciones con Alberto Dalo de la historia de las corrientes gimnásticas, estudié los movimientos de la sueca, de la danesa, de la corriente alemana. ¿Vos te has dado cuenta, que independientemente de que la ciencia, bueno, vos sos un hombre que apoya su filosofía en la ciencia para poder crear, pero vos te has dado cuenta la sabiduría que hay en esa gimnasia, la riqueza de movimiento y la riqueza filosófica, espiritual que hay en la gimnasia? Es una cosa, yo no lo puedo explicar con palabras, yo lo he querido explicar con palabras, pero no, me emociono. Vos sabés que yo hablo y me emociono. El solo hecho de pensar me genera, es algo tan fuerte para mí que me emociona. Claro, por eso cuando te dicen profesor de gimnasia, es el honor más grande que pueden hacer. Yo prefiero ser profesor de gimnasia y no profesor de educación física. La educación física viene después de la gimnasia, y me parece que los valores de la educación física están muy por detrás de los valores de la gimnasia. Estoy absolutamente convencido de eso. Creo inclusive que la gimnástica para la población puede ser de un valor mucho mayor que la educación física integral como tal. Esto obviamente me pueden llegar a arrancar la cabeza por lo que acabo de decir. Pero los valores de la gimnasia son increíbles, aparte de una camaradería, un pensar en el otro, un ayudar al otro de una manera increíble. Por eso cuando por ahí leo a esta gente que en el IPEF tanto idolatran, y quieren y siguen, que están en contra de los movimientos gimnásticos, el caso de Crisorio, Sagradowski, etcétera, etcétera,
digo, no puede ser, digo, o sea, no, esta gente o nunca lo hizo, o nunca lo No, experimentó, es o evidente, es ¿de evidente qué que me nunca está la hizo. hablando? A mí me han Claro, criticado, a mí me han dicho, pero vos te gustan las actividades militaristas. Y vos no tenés ni idea claro, lo que es actividad militarista hecho en mí. pero por supuesto, a ver, en primer lugar, los militares no hacían solamente gimnasia, hacían de todo. No, oh, no En relato. segundo, y este me parece es un PowerPoint, y una vez fuimos a la Universidad de La Plata, invitados por el UPEF a debatir con Crisorio, con Carlos Marino, que era director nacional de educación física. Yo armé una presentación bajo este argumento. Me parece que el error de base es la atribución de valores intrínsecos a las cosas, cuando en el fondo las cosas no tienen valores. El valor es canalizado a través del empleo de la cosa que hace cada cual. Por lo tanto, ni la gimnasia, ni el deporte, ni la natación, ni la danza, ni la expresión corporal en sí mismas son buenos ni malos. Claro, Son. simplemente son. El deporte no tiene valores, ni la gimnasia tiene valores, ni la danza, ni la expresión corporal son intrínsecamente buenos, sino que todo depende de la intención del sujeto que las utiliza como herramientas. Por lo tanto, lo que se ha hecho creer en los últimos años es que la gimnasia y el deporte tienen valores intrínsecos negativos. Claro, que el deporte tiene valores intrínsecos del capitalismo, que la gimnasia tiene valores intrínsecos de la dominación de los cuerpos, del tono y de la conciencia, y por lo tanto manipula y todo lo demás. Y que por otro lado hay actividades que son intrínsecamente liberadoras, como por ejemplo la danza, la expresión corporal o la recreación. Y eso no es así, porque también a través de la danza, la expresión corporal y la recreación, si quieres y te lo propones, puedes dominar a la gente. Entonces ahí es donde es mi gran mi posición ideológica en contra de lo que ha pasado en la educación física en los últimos años en el país. Una arbitraria atribución de valores negativos a ciertas actividades motoras y una atribución arbitraria de valores positivos a otras, cuando en el fondo ninguna de las dos las tiene. Vos sabés que es muy, yo esas cuestiones, yo desde que trabajo en la natación, yo hace casi 11 años que estoy en la natación, Sí, entendí mucho lo que es el valor del equipo y los tal cual. valores que se transfieren a través del equipo, y coincide completamente con lo que vos decís. La natación en este caso no solamente es por el rendimiento, sí, si bien nosotros buscamos el máximo rendimiento que podemos lograr, sino que es un instrumento, es como que el equipo es un reflejo de la ideología de los que lo dirigen, Correcto. Y básicamente. eso es lo que lo hace equipo, que no es lo mismo que un grupo. ¿Me Un equipo es entendés? más que un grupo. Sí, y yo, por ejemplo, si vos me decís qué es lo que yo estoy sufriendo en este momento, es no poder dar clase a los chicos. Yo necesito estar en contacto con los chicos. Pero por Más supuesto. viniendo de la gimnasia, viste que uno... Claro, eh, las clases por medio virtual y todo eso es una desfiguración, una locura. Nosotros también como equipo de trabajo no estamos queriendo brindar un servicio online con este tipo. Es una alteración, una desfiguración completa. Y extrañamos, igual que vos, ese contacto, esa interacción, ese feedback que le da esencia a nuestra actividad. Claro que te entiendo. Sí, 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 sí. ¿entendés? Esa necesidad de leer en el otro qué es lo que está pasando y producir el cambio. No, exactamente, la tridimensionalidad de la percepción, la interacción completa, es aquello para lo cual nos hemos preparado. En definitiva, aquello para lo cual nos hemos preparado, lo extrañamos un montón, tal cual. ¿No Y te en sesiones, pasa, no te sí, pasa que viniendo de la gimnasia, viste que en la gimnasia, esto yo creo que lo hablé hace un par de años con vos, el tema de que uno necesita corregir, apuntar, la mano y la palabra es un instrumento de enseñanza importante, en un momento pedagógico total, importante. Y yo escucho que no toquen, que no podemos llevar esto acá, y me parece una aberración. Está bien, hay sí, mucha gente que ha contribuido a esa aberración, pero me parece una aberración. Es muy duro a veces. No en el contexto que yo me muevo, porque ya hay sí, una cultura de que te cortan la mano, si llegas sí, a sí. hacer, pero yo veo otras cosas y veo, no entienden, no terminan de entender la profundidad de las cosas. No, 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 el problema principal está en la universidad pública. Eh,
claro, cuando la gente te elige para una capacitación, para trabajar contigo, entrenarse, lo que sea, es otra historia. Pero en la universidad pública está jodida la mano, ¿no? Entonces, de pronto, de la mayor buena voluntad, largas una frase, largas un chiste, haces una corrección. Me acuerdo una vez, hace algunos años en el profesorado, eh, una chica estábamos aprendiendo el rol adelante y le hago una corrección respecto a la toma de peso corporal para que no se golpee, se levanta y dice, ¿por qué corrige a este cuadro? Me retó porque la corregí. Y claro, ahí empecé a ver toda esta ideología tan particular que viene creciendo y que nos limita realmente muchísimo. La verdad es cierto lo que está diciendo Ale, lo extrañamos y no sé de qué manera. Pero bueno, eso es lo que está pasando a nivel del contexto de la universidad pública, donde pronto hay gente que tiene que capacitarse contigo y no te eligió. Entonces, ¿Por qué crees que estas cosas encuentran eco en la gente? eh, no sé, ¿por qué es lo que está pasando? No sé. Sobre todo cuando sabemos que dentro de pocos años o meses vamos a ser colegas, por lo tanto no tiene sentido hacerle esto a los profesores. No estoy a favor de una posición patriarcal, hegemónica, intocable del profesor, creo que formamos todos parte de un mismo equipo con funciones diferentes. Este, pero a mí me parece, Ale, creo que me parece, primero, la figura del profesor a lo largo del tiempo ha sufrido cambios muy importantes. Mi vieja me decía, pórtate bien para que el profesor se fije en vos, claro, y puedas aprender más. Hoy creo que le dicen a los chicos, fíjate qué es lo que el profesor te dice para que le podamos meter un juicio. Han cambiado muchas las cosas, pero fundamentalmente creo esto, y en el concierto de lo público, ¿no? De la educación pública. Primero aclaro, adoro la educación pública, espero que siga habiendo educación pública siempre y que tomemos conciencia de que la tenemos que cuidar. Cuidar la educación pública es caer en la cuenta de que hay un consenso social que afirma que parte de los impuestos va precisamente para que te puedas formar, facilitando tu formación sin tener que pagarlo. Por lo tanto, no es gratis, es carísima la educación pública. Simplemente no la paga el que se educa. Pero por eso la conciencia de que tenemos a través de la educación pública intentar ser los mejores. Esa conciencia tuve cuando entré al profesorado, a la Universidad Nacional, me lo están pagando. Es dinero que podría estar en vivienda, salud, asistencia social, me lo están pagando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Intentar ser el mejor, intentar aprovechar al máximo esta beca social, esta oportunidad que me están dando. Por lo tanto, yo creo que la educación pública la tenemos que cuidar desde las actitudes precisamente inclinadas a la formación. ¿Qué es lo que noto que ha pasado? Que la educación, sobre todo la pública, ha recuperado un poco, volvió a ser lo que fue la universidad de comienzo en el medioevo. ¿Cómo nacen las universidades? Nacen para la prolongación fanática de estructuras ideológicas, no para la producción del conocimiento, sino para evitar que se produzca conocimiento. Y creo que la universidad ha vuelto a hacer lo mismo. Es decir, parece más importante la militancia, la carrera política dentro de la universidad, parece más importante luchar por tal o cual cosita, pero de estudiar ni hablemos. No sé si de producir un paper ni hablemos. De realmente hacer crecer el conocimiento parece que estuviera en cuarto o quinto lugar. Es como los celulares, que para lo último que lo usás es para hablar y lo usás para 2 millones de otras cosas. La universidad me parece que lamentablemente creo que el IPEC, no tanto la Universidad Nacional de Córdoba, en donde todavía sigue habiendo una apuesta fuerte a la producción del conocimiento. Pero lamentablemente sí nuestra institución ha cambiado eso, y por eso vos como docente sabes que dar clase, pero atrás del arbusto está el jaguar agazapado, esperando que cometas el error para caer. Y eso hace que
que dar clase en la universidad pública sea tan tenso, tan incómodo y que te tengas que estar cuidando tanto, desnaturalizando la transparencia, la frescura con la que podés eventualmente dar clase. Y el otro problema ahí es la asimetría, porque, a ver, nadie te levanta la mano para decir, mire, profesor, estoy en desacuerdo. Después te enterás porque te clavan notas, no sé si me explico. Entonces, si por lo menos expresaran el desacuerdo y podríamos tener una linda charla delante de todos, pero hoy eso no sucede. Vos das clase creyendo que está todo bien y después te enteras que te clavan una nota porque dijiste tal cosa, expresaste tal idea. Lo que pasa que vos fijate algo muy importante. Estas cosas las aprendí de grande. Se ve que hay momentos en que uno en la vida va aprendiendo cosas más que en otras. ¿Sí? Sí. No estamos, no estamos entrenados, porque yo creo que es una habilidad para el debate. Sí, sí. Estamos entrenados por reflejo para combatir, no para debatir, que no es lo mismo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ese combate no es frontal. O sea, es muy parecido a la época. Una guerra sucia. Claro, cuando en la época del proceso militar los profesores daban clase y había infiltrados de los militares, tomaban nota y después aparecían en una lista perdiendo el trabajo o la vida. Acá es más o menos parecido. Si por lo menos el chico que está al frente, que está en desacuerdo, te lo expresa en el momento, pues más o menos, pero no tenés idea. Entonces, eso obviamente no sucede en un porcentaje alto, sucede en pequeños porcentajes. Y quiero hablar altamente a favor de los chicos que sí van a la universidad pública y quieren mejorar, y quieren estudiar, y quieren aprovechar el tiempo, que son en rigor la gran mayoría. Son en rigor la gran mayoría. Por eso es que hay un nuevo sujeto, un nuevo contexto, y la necesidad de adaptarnos a trabajar bajo esas condiciones. Bajo esas condiciones que no son las mismas que antes. No, obvio. Vos entraste a la carrera de educación física por un proceso natural. Sí, Por un y amor bajo al movimiento, básicamente. al movimiento y a los garantes éticos que durante toda mi adolescencia de alguna manera me abrazaron y cubrieron de alguna manera ese faltante que fueron los profesores de educación física. Tuve profesores de educación física en la escuela y fuera de la escuela, personas extraordinarias, personas y garantes éticos eh, con una fuerte adherencia. Amé la educación física siempre. Y entonces por eso, y tuve durante los últimos 2 años, que era decidirme qué carrera hacía, el fuerte combate de mi madre, porque ser educación física era como una degradación. Mi vieja me decía, ¿cómo me vas a mantener siendo un pobre profesor de educación física? Eso me decía. Y cuando me recibí el profesorado, abrió una Fanta. Aún así, yo dije que no podía permitir que nadie, ni siquiera alguien de mi familia, me teja el destino, lo tenía que tejer yo. Entonces, no le hice caso a mi vieja e hice educación física. Y los años de la educación física, que vos ¿en qué año entraste al profesorado? 84. En el 84. Y está bien, o sea, ¿era la corriente psicomotricista en esa época? No me acuerdo. En la década del 80 había fuertes discusiones de la corriente psicomotricística, estudios de Leboeuf, la discusión, a ver, en ese momento la segunda carrera que la mayoría, las dos segundas carreras que la mayoría de los chicos que estudiaban educación física hacían eran psicomotricidad en el Cabret y o fisioterapia. Así que en ese momento la gran discusión era hasta qué punto la psicomotricidad de la patología podía ayudar en nuestro rol, en nuestro desempeño como profesor de educación física. Claro. Ahí aparecen grandes rechazos a toda la corriente psicomotricística, que junto a otras influencias en la década del 90, y esas influencias fueron la aparición de las teorías sociocríticas en América Latina, terminaron por cimentar en el comienzo de este siglo este cambio tan fuerte estructural en los contenidos y composición
de la carrera de educación física. Un rechazo a la psicomotricidad, tejido durante la década del 80. Las corrientes sociocríticas de la década del 90 y todo eso culmina bueno, al comienzo de este siglo, con los cambios tan importantes en la estructura del plan de estudio de la formación de educación física. Y vos, ¿cómo recordás los años de educación física en esa época? Hermosos. El profesorado, el IPEF, fue como una casa, un cariño grandísimo, primero un compañerismo con los chicos tremendo, y el rescatar utilidad de todas las materias, sacar hasta la materia que vos dijeras esto, ¿para qué me va a servir? Sacarle la utilidad, era el IPEF de alguna manera genuino, con todas sus tradiciones, ¿no? El cacicado, el bautismo, las intertribus. Entonces, yo tengo la tesis de que las intertribus eran el alma viva del IPEF, eran la expresión viva del IPEF. claro, y todos los ritos que había hasta llegar a las intertribus, que todo el año te preparabas para ese momento. Era un contexto de una semana de altísima interacción, amistad y una cosa realmente muy hermosa, ¿no? Y después vinieron, bueno, personas no formadas en nuestro instituto que no vivieron eso y empezaron a interpretar la historia del IPEF bajo su sesgo, atribuyéndole a ese tipo de ritos carácter negativo, ¿no? Escribiendo y forjando de alguna manera esa interpretación. Ahora, los recuerdos que tengo de esa época son de los más hermosos, realmente de los más hermosos. Yo empecé el IPEF el primer año a la mañana porque había un solo turno, entonces volví a mi casa y después volví a la tarde al mismo lugar para entrenar, y después cuando en el segundo año se divide el turno mañana y tarde, decidí seguir a la tarde para quedarme entrenando después, porque entrenábamos en el mismo gimnasio provincial del Parque Sarmiento. Para el que no lo conoció, el gimnasio provincial, me acuerdo si piso de parqué. Unos huecos. Sí. Sí, una cosa increíble. Sí. Algo yo tengo un recuerdo, porque, a ver, yo agarro, cuando yo vengo a Córdoba a estudiar, yo agarro, por ejemplo, a un al Héctor Oliva. Claro, fue nuestro profesor electo. Y el Héctor, un amor, y una habilidad, y un amor, y una picardía para la enseñanza que era... Héctor Oliva fue un gran gimnasta, fue el primero que sacó el doble de salida en la barra solo, en la historia de la gimnasia de Córdoba. Fue el primero. Fue un gimnasta extraordinario. No, vos no me vas a creer, yo tengo una anécdota. Yo llego a Córdoba, yo hacía gimnasia en Bahía Blanca, yo llego a Córdoba y, bueno, busco gimnasia antes de empezar el IPEF. Y lo encuentro al Héctor, y el Héctor me dice, vos si querés entrenar los martes y los jueves, te podrías ir al Goa de Walter. Entonces, como yo vengo de una ciudad extremadamente más chica, agarro el mapa, hago así, me voy caminando, en una hora estoy. Yo vivía en General Paz Junior. Me fui caminando de General Paz Junior al Goa, que queda acá en Rafael Núñez, de la urbana, 2 horas y media caminando. Cuando llego, claro, estaba el Eduardo, y me mira y me dice, vos sos loco, ¿qué te pasa? Se ve que sí, le digo. Después aprendí a usar los colectivos, pero me pasó eso. Entonces yo iba al Goa, iba al provincial, hacía las dos cosas en esa época. Y lo mismo que vos, me tomaba un colectivo a las 10 de la noche y llegué a mi casa como a las 11. Exactamente, tal cual. Sí, así fue la historia. Que no lo cambiaría en mi vida, nunca lo volvería, eso no lo viviría una y mil veces, no lo cambiaría por nada, pero por nada lo cambiaría. Pero por nada. ¿Qué? Vos después de que te recibiste de profe de educación física, no me acuerdo si vos hiciste ahí nomás ciencias de la educación o entraste después. En el acto, sí, ahí nomás. Sí.
terminé 87 educación física, 88, 89, 90 hice ciencia de la educación en la Católica, y después licenciatura en educación física con la extensión áulica que la Universidad Nacional de Río Cuarto hizo en el IPE. Ustedes son la primera camada La primera de camada. extensión. Sí, Y sí. después, En rigor, el primer intento de licenciatura en educación física lo hice en el San Miguel con Marianita Campos, que de la mejor voluntad y sigue, ¿no? Trabajo con la gente de La Plata, con Crisorio, y después de la segunda, del segundo módulo con Crisorio, hubo un episodio muy violento entre Walter Garrone y él, con una discusión espantosa, que un poco más no se van a las manos. Entonces dije, perdóname Marianita, pero no me siento bien formándome con estas ideas, así que ahí la dejé, y al año siguiente vino la primera extensión áulica de la Universidad de Río Cuarto al IPEF. Claro, en ese momento la Universidad de Río Cuarto ya venía en la década del 90 a full con todas las ideas a las cuales me oponía. O sea, anti-gimnasia, anti-entrenamiento, anti-deporte. Pero la única que había, y se hizo llevadera. O sea, no tuve ningún problema en estudiar tranquilo las cosas que más podía profundizar. Y ahí egresé en la primera camada de licenciados de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tal cual. y después entraste a filosofía. Con el tiempo entraste Y a después filosofía. sí, ya el ingreso a filosofía en la década del 90, y a la carrera la hice completa menos la tesis. O sea, me faltó siempre la tesis para terminarla, y en algún momento espero poder terminarla, no sé. Pero empecé un ritmo infernal prácticamente de, de viajes y clases que no me permitió tomarme el tiempo suficiente para la tesis. Pero Algún día la haré. vos notaste, está bien, ¿a qué va esto? Vos tuviste un cambio de vivir la profesión de los 90 para adelante. Sí, tal Vos, cual. vos Sí, 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 notás, sobre todo desde el 2001 en adelante, 2001 en adelante, y empezó ya un ritmo infernal de viajes, clases, compromisos acá, allá, y bueno, conocer cualquier cantidad de países del mundo para ir a dar clases, tal cual. Así que, y eso ha seguido hasta ahora, hasta antes de la cuarentena. y vos, ¿qué ves? Vos que has tenido el contacto con... ¿Qué es lo que ves? ¿Qué visión diferente ves afuera? Obviamente que las visiones son muy diferentes. Yo he estado en las universidades afuera y me sorprenden muchas cosas. Muchas cosas me parecen que son demasiado básicas, que yo pensaba que eran superiores y son demasiado básicas en algunas cuestiones, y otras cosas que vos decís, por esto los tipos pueden producir este tipo de cuestiones. O sea, ¿qué es lo que vos has sentido? ¿Qué es lo que has visto? Por lo que he visto, sobre todo en varias universidades, pero más que nada en las universidades de Canadá. Te cuento esto, Ali, y después, bueno, vamos a ir cerrando porque tengo justo acá Sí. otra reunión, que acá me están mandando el mensaje, pero percibo lo siguiente. En Canadá, lo que se produce y se investiga tiene directo vínculo a lo que el Estado le plantea a las universidades, que es una necesidad de ser investigado para responder a un Problemática problema social. específica. Claro. Claro. Nunca se trabaja y se desarrollan y se pronuncian ideas en base a, de pronto, intereses megalómanos o egocéntricos de un grupo de profesores. ¿Se entiende la idea? Sí, O sea, en obvio. las universidades no se hace lo que se quiere. En las universidades se estudia para responder a una necesidad que el Estado le plantea a las universidades. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, no es una pronunciación de las ideas de 3 o 4, no se forman ideóferas o guetos intelectuales para pronunciarse en contra de esto o lo otro, sino que realmente hay una correspondencia entre la demanda social y lo que la universidad produce. Si la obesidad y la falta de ejercicio producen tales gastos y tantas muertes, tenemos que estudiar esto, señores. Claro, no podemos andar con ideas de una educación física anticondición física,
claro, que cada uno tiene el derecho de vivir su vida corporal como tenga ganas, no, hay que estudiarlo. O sea, no hay esto que nos pasa a nosotros, este encierro en algunas ideas que se reciclan y se reciclan, y después afuera la realidad marca otro tipo de necesidades, eso allá es impensable. Es Bien, impensable. para ir cerrando y no robarte más tiempo. Bueno, No, por favor, es un gusto. el entrevistado anterior, que fue Martín Barbeito, El ¿sí? Martincho. Me deja una pregunta que es la siguiente. ¿Para qué crees vos que sos bueno y por qué crees vos que sos el único capacitado para poder realizar esa acción específica? No desde un punto de vista de la soberbia, sino un punto de vista de la introspección. Esa es la pregunta que hizo Martín. Si tuviera que responderlo, primero, el estudio te hace ver que no sos bueno, que falta muchísimo. Estudiando los textos que estoy estudiando ahora, Franz Bosch, te das cuenta de que somos un choto bárbaro, no sé si me explico. O sea, técnicamente hablando, el estudio te pone en el lugar que corresponde. ¿Se entiende la idea? Entonces creo que para lo que soy bueno es para admitir, en el momento que me hacen una pregunta de conocimiento, tiendo a responderla desde la contextualización. Es decir, sabemos esto, no sabemos esto, se publicó esto, la experiencia fue así, así. Es decir, trato de ser bueno en evitar enunciar afirmaciones, claro, que realmente no pueden tener el alcance que muchas veces se les atribuye. Ahí trato de darle a cada afirmación su lugar. Me parece que en eso trato de esmerarme. ¿Se entiende la idea de no formular, de no generar a través de la enseñanza o la poca enseñanza ningún tipo de adoctrinamiento? Ahí me esmero mucho en evitar cualquier tipo de adoctrinamiento. Trato de ser bueno en eso. Bien, perfecto. Y vos, a la persona que va a venir, que no sabemos quién es, ¿qué pregunta le harías? Le preguntaría, si tuviera la oportunidad de retrotraer el tiempo, ¿cómo cambiaría, qué modificaría del empleo que hizo del tiempo? Bien, perfecto. Entonces será una pregunta que será hecha a la persona que venga. ¿En qué no volvería a perder el tiempo? Esa fue pregunta que yo le hice a Martín, aunque vos no lo creas. Es la misma pregunta que le hice. Se la hice de otra forma, pero le dije, si vos pudieras volver hace 10 años atrás de tu vida, ¿qué cosa cambiarías? Ese fue el espíritu de ese fue el espíritu de la pregunta. Qué divino. Pero bueno, Mario, yo te agradezco infinitamente tu tiempo. Como siempre, disfruté la charla, disfruté que no fuera una cuestión técnica. No, menos mal. Y disfruté poder explorar a la persona. Muchas Te agradezco un montón tu tiempo y bueno, hasta la próxima vez que nos veamos. Te agradezco un montón. Cuídate mucho. Gracias. Chao. Chao.